Bien, es momento de analizar este tema, el momento de la transmisión de la herencia. El Código Civil establece ciertas disposiciones al respecto. En primer lugar, cabe mencionar que muerto el autor de la sucesión, los herederos adquieren derecho a la masa hereditaria como a un patrimonio común, mientras no se haga la división. Ahora bien, quien ha sido instituido heredero o legatario no va a poder enajenar su derecho a la herencia sino después de la muerte de aquel a quien sucedan. Hay que recordar que si el autor de la sucesión dispuso de sus bienes por medio de testamento, el testamento es un acto jurídico eminentemente revocable. Es decir, hasta el último momento de vida puede cambiar su disposición testamentaria. Y lógicamente va a ser válida la última. Entonces, por eso, aunque el autor de la sucesión le diga a su hijo, a su sobrino, etc., que está nombrado como heredero universal en su testamento, de todas maneras no puede disponer de ese derecho, porque todavía falta ver si efectivamente va a ser la última disposición, y por eso no se puede disponer de lo que no se tiene todavía. El Código Civil también señala que cada heredero puede disponer del derecho que le corresponde en la masa hereditaria, pero no puede disponer de los bienes que formen el haber de la herencia. Hay que esperar las etapas del juicio sucesorio hasta que se haga ya el reparto y adjudicación de los bienes. Por eso no se puede disponer de esos bienes. Si ha recibido la posesión, podrá realizar también el uso o aprovechamiento de los mismos. Ahora bien, ahora sí el momento de la transmisión de la herencia. Si se trata de un legado puro y simple, así como el de día cierto, entonces, en ambos casos, el momento de la transmisión es el momento de la muerte del testador. Acuérdense que a los legatarios solamente los vamos a encontrar en la sucesión testamentaria. ¿Cuál es el legado puro y simple? Es aquel que no está sujeto ni a condición ni a término, que son las modalidades de las obligaciones. La condición es un acontecimiento futuro de realización incierta, que puede o no cumplirse. Si te dejaron una condición, entonces cabría ver que la cumplas primero para que entonces puedas adquirir la propiedad sobre esos bienes legados. Y el legado a día cierto sería pues un legado sujeto a plazo, que es la otra modalidad de las obligaciones. Pero ese sí, como dice el dicho, no hay plazo que no se llegue ni fecha que no se cumpla. Vas a adquirir, igual que el legado puro y simple, derecho a ese legado desde la muerte del autor de la sucesión, desde la muerte del testador. ¿Y por qué? Pues porque el legado que está sujeto a un plazo, pues nada más cabe que el tiempo transcurra, pero ya tienes derecho a ese legado. Y que se te entregue, pues cuando lo dice el testamento. Por ejemplo, un abuelo que quiera dejar un legado de algún bien inmueble, algún rancho, alguna propiedad, etcétera, a su nieto para cuando cumpla 25 años. Y cuando él fallece tiene 17 años el nieto. Bueno, entonces nada más cabe esperar, pero desde que falleció el abuelo ya se tiene derecho a ese legado. Porque el momento de la transmisión de la herencia es el de la muerte del autor de la sucesión de pleno derecho. Ahora bien, se plantea un problema. También se plantea un problema. ¿Qué pasa si en un mismo siniestro mueren dos o más personas que son herederas unas de otras? Puede ser un accidente automovilístico donde falleció el autor de la sucesión y también el nieto, que era el nombrado heredero en el testamento, por ejemplo. O si se tratara de la sucesión legítima, en el mismo accidente fallecen el autor de la sucesión y sus hijos, sus 3 hijos, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Ha lugar o no a la sucesión? Se establecieron 2 principios. El principio de la premoriencia,
que nos señalaba que si no se puede determinar quién murió primero y quién después, el legislador a base de presunciones determinaba quiénes, conforme a la ley, moría primero. Y se iba por la reglita fácil. Primero los más débiles y luego los más fuertes, por ejemplo. Pero en la actualidad hemos visto que en muchos accidentes automovilísticos el único que sobrevive, por ejemplo, es un bebé, un niño. Y los adultos, que si aplicaran la regla de la premoriencia, que se supone que son los más fuertes, son los que fallecen. Entonces, era un sistema que tenía defectos. Después se aplicó el principio de la conmoriencia, que establece que si el autor de la sucesión y sus herederos o legatarios perecieren en el mismo evento, en el mismo día, sin que se pueda determinar a ciencia cierta quién o quiénes murieron antes, se presumirá que todos murieron al mismo tiempo, y por lo tanto no habrá lugar entre ellos a la transmisión de la herencia, o del legado en su caso. No ha lugar a la sucesión, que este es el principio que establece el Código Civil, el principio de la conmoriencia. Se presume que todos murieron al mismo tiempo, si no se puede establecer, y por lo tanto no ha lugar a la sucesión.